días, queridos oyentes. Somos estudiantes de la institución educativa Mariscal Castilla de Huancayo. Hoy les hablará Stephanie, Adriana y mi persona Sayuri, alumnas del cuarto grado A. Y el día de hoy, en este podcast analizaremos una obra fascinante de la literatura peruana, Juana la Campa te vengará, escrita por el autor Carlos Eduardo Zavaleta y adaptada por la editorial Joaquín Mortiz en México en 1970. Juana la Campa te vengará es un cuento impactante escrita por Carlos Eduardo Zavaleta, publicada en 1970. Esta obra nos surge en la vida de una niña que fue víctima de la trata de personas, quien a lo largo de su vida sufre terribles abusos por parte de sus patrones. En su desesperación busca venganza como única salida para liberarse del maltrato. La obra está narrada con un estilo realista y simbólico, y nos muestra con crudeza cómo el sufrimiento puede marcar el destino de una persona, y cómo muchas veces la venganza parece el único camino visible ante tanta injusticia. No solo estamos frente a una historia ficticia, sino ante un espejo de nuestra propia sociedad. Juana, al ser una niña indígena vendida por su propia familia, representa a miles de personas que aún hoy son tratadas como objetos. Este tipo de narrativa no solo remueve emociones, sino que también nos obliga a reflexionar sobre lo que significa ser humano, sobre los derechos negados y sobre cómo el dolor se transforma con una rabia y deseo de justicia. Ahora hablemos un poco sobre Carlos Eduardo Zavaleta. Este nació en 1928 y murió en 2011. Fue uno de los más importantes escritores peruanos del siglo XX. Fue un cuentista, novelista, ensayista, traductor, catedrático y diplomático. Su literatura destaca por su profundidad emocional, su mirada crítica hacia la realidad social y por el uso de técnicas narrativas modernas. En sus obras, Zavaleta expone con valentía temas como el abandono, la injusticia, la identidad indígena y el trauma. Su estilo combina el realismo con elementos simbólicos y psicológicos, lo que permitió crear personajes como Juana, complejos, humanos y dolorosos. Juana la Campa te vengará, la protagonista, es vendida por sus padres en el mercado de Zapampa por apenas un pedazo de tucuyo. A partir de ese momento comienza un recorrido doloroso por distintas casas, donde trabaja como sirvienta. En su primer hogar sufre constantemente maltratos por parte de su patrona, cruel, a quien finalmente asesina. Luego es llevada a otra casa, donde al principio recibe un mejor trato, pero nuevamente es víctima de abuso y engaños. Juana se vengará también de esta segunda patrona, y es allí cuando comienza el proceso de transformación, capturada y utilizada como un experimento científico. Y a partir de esa experiencia, su vida tomó un rumbo inesperado. Busquémosle relación con otra obra. Hablemos de María la Boba, de Clorinda Mato. En la obra María la Boba, escrita por Clorinda Mato de Turner, también encontramos a una protagonista indígena, marginada, que a lo largo del relato es humillada, burlada y tratada como inferior. María, al igual que Juana, es víctima de una sociedad desigual y cruel. Sin embargo, mientras Juana opta por la acción violenta, María termina siendo víctima total del sistema. Su venganza no llega de forma directa, pero el lector se queda con una sensación de rabia e impotencia, que también es una forma de justicia literaria. En ambas obras, las protagonistas nos enseñan algo, que cuando una sociedad margina, discrimina y abusa, está sembrando el dolor, y ese dolor, tarde o temprano, se convierte en rebelión. La literatura no solo narra historias, sino que nos revela verdades sociales. Ahora, este cuento nos muestra cómo la violencia sistemática y el abuso pueden llevar a una persona a los extremos. Juana no es una criminal por naturaleza, eso hay que tenerlo en cuenta. Es una víctima, es una niña convertida en objeto, en sirvienta, en experimento, y sin embargo, ella tiene la capacidad de resistir, de actuar, de elegir su destino, aunque sus elecciones estén marcadas por el dolor. Lo que más impacta es cómo esta historia refleja realidades que aún existen. Como bien sabemos, en nuestra sociedad todavía hay personas que por ser de otra etnia, por venir del campo, por ser mujeres o por ser pobres, son llamados indios o cholos y condenados al silencio. La discriminación no es algo del pasado, está viva y la obra de Zavaleta lo denuncia con fuerza.
Además, este cuento nos deja una reflexión profunda, por la cual yo les pregunto, ¿es la venganza una solución o solo otra forma de perpetuar el dolor? Juan actúa por desesperación, por necesidad de justicia, pero al hacerlo también pierde algo de sí misma. Por lo cual esto nos lleva a cuestionar, ¿qué otras formas de justicia podría existir? ¿Cómo lograr que las víctimas no se conviertan también en victimarias? Bueno, desde mi punto de vista, Juana la Campa te vengará es una historia que me conmovió profundamente y me hizo pensar en todas las mujeres que, como Juana, han sufrido injusticias sin que nadie las defienda. La promesa de venganza que se menciona en el título me hizo sentir esperanza, como si se tratara de una justicia poética que se hace inevitable. Bueno, esta obra no solo relata una situación violenta, sino que también le da voz a quienes normalmente no la tienen. Siento que es una historia necesaria para comprender las heridas profundas que existen en nuestra sociedad y la urgencia de cambiar las cosas. Juana la Campa te vengará es un cuento que refleja la dura realidad de los abusos del poder y la injusticia social en el Perú andino. A través de la figura de Juana, el autor denuncia cómo el poder y la violencia se imponen sobre los más débiles, especialmente las mujeres y los campesinos. La narrativa es fuerte, cargada de simbolismo y emoción, lo cual permite una reflexión profunda sobre la venganza como respuesta ante la impunidad. Zabaleta utiliza un estilo directo con un lenguaje que mezcla lo literario con lo testimonial, generando en el lector una sensación de impotencia e indignación frente a la violencia. Ahora, para concluir, si esta obra te dejó con preguntas, no huyas de ellas. No, no, no. Juana la Campa te vengará no busca respuestas fáciles, sino provocar reflexión. Nos confronta con lo que preferimos ignorar, que es el racismo, el abuso, el dolor de quienes no tienen voz. Por eso te invito a leerla con el corazón abierto, a debatirla con otras personas y a compararla con otras obras como es María la Boba. Y sobre todo a relacionarla con la realidad que vivimos, porque mientras sigan existiendo injusticias, ese tipo de historias seguirán siendo necesarias. Y bueno, así concluimos este análisis, queridos oyentes. Los invitamos a sumergirse en esta aventura y relacionarlo con la condición social. A veces la venganza es una salida, pero no es buena. Hasta la próxima. Y bueno, así concluimos este análisis, queridos oyentes. Los invitamos a sumergirse en esta aventura y relacionarlo con la condición social. A veces la venganza es una salida, pero no es buena. Hasta la próxima.